reacciones de la gente de inmediato que ya nos está escribiendo a nuestro hashtag Opino Mañaneros. María José dice, libertad de expresión. El problema es cuando algunos confunden libertad de expresión con falta de respeto. Y me parece que María José da un punto súper importante. A ver, Twitter es un ejercicio democrático, tiene razón Nicolás Copano. Yo tengo que aceptar todo lo que la gente me escribe, sí. Yo estoy en mi derecho a bloquear, sí. Pero cuando tú escribes lo que le escribiste, esto, a Consuelo Saavedra, luego de la tragedia y del susto tremendo que pasaron ellos, gracias TVN por seguir hueando con las noticias y no tirar a la poseída. Ojalá se te ahogue la hija de nuevo, Consuelo Saavedra. Claro. Por favor, eso es una bofetada a la democracia. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahí estamos frente a una persona que claramente tiene una patología, una enfermedad, un loco, que lo único que pretende es de que lo muestren. O sea, una persona realmente mala. Entonces yo creo que lo mejor es a esta gente... No, ni siquiera promocionarles ni su nombre, porque hay gente de que no dosifica. Sí, entonces, no filtra nada. No filtra, no, es que más allá de que no filtra, que no tiene límite ante hacer daño a alguien. Entonces por eso yo creo que es mejor no hablar de esa gente, ¿me entiendes? Entonces mejor bloquearlo, no existe. Pero por ejemplo, uno puede hablar de su presidenta o por eso un partido te puede llamar y te puede decir que es una rata. Yo fíjate que... No. Yo fíjate que creo, más allá de que me parece que no corresponde, pero me parece que no corresponde fundamentalmente por lo que plantea la Connie, porque a mí me parece de verdad, yo por lo menos soy de la teoría que uno no tiene por qué andar ofendiendo a nadie por la vida. Y gratis. Y gratis, sí, efectivamente, claro. Aunque uno no esté de acuerdo, aunque uno no le gusten las políticas, aunque uno ideológicamente no comparta, hay miles de otras formas de argumentar, contraargumentar y decir efectivamente una opinión que permita el diálogo. Ahora, en relación a lo que planteaba la persona del PPD y lo que contesta Cilia Pérez, yo estoy de acuerdo con Cilia Pérez. Yo creo que efectivamente no es sedición lo que está, o sea, me parece que es absurdo plantear, la sedición es fundamentalmente restringir desde el punto de vista constitucional algo. ¿Y por qué se cree que todos tienen que ser rebaños? Todos tienen que ser iguales. Por lo mismo, yo creo que lo que plantea Cilia Pérez en el Twitter, le encuentro razón a ella, pero me parece que la gente tiene que empezar a primero a dar la cara y también a tener filtro. Yo creo que, ¿sabéis qué? Y ahí, insisto, yo creo que los medios muchas veces hemos dado una muy mala señal cuando aplaudimos a alguien que no tiene filtro. Claro. O sea, decimos, oye, va de frente. Va de frente. ¿Sabéis que ser frontal no es no tener filtro? No es lo mismo. No, por supuesto. Y ¿sabes qué? Esto es algo que nunca se va a poder regular, creo yo, hasta que las tecnologías no cambian, y tiene que ver que las personas no solo se hagan responsables de lo que escriben, sino que haya una real y concreta identificación entre quién escribe y que podamos ver a la persona. Porque esto se escuda, pero uff. A ver, tenemos un Twitter, Salfate. A ver, atención. Flaca pelirroja. Twitter es sin llorar, dice Flaca Pelirroja. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo que Twitter es sin llorar. Muchas veces te llegan palabras o gente que no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que, o sea, uno puede decir lo que piensa, pero otra cosa es el tema de la Consuelo Saavedra, que es absurdo, es una tontera. Ya, pero cuando la gente te escribe, es que la Juli quizás no es un buen parámetro porque la Juli es cuero chancho, pero cuando la gente te escribe y te empieza a dar y te da y te da... ¿Sabéis qué? Lo primero que veo es, si tú no eres capaz de dar tu cara en Twitter y te escondiste tras un seudónimo y de algún bonito, no me escribáis, flaco, porque no estoy para tu juego. Claro, porque Twitter es sin llorar, Twitter es sin llorar, pero dando la cara. Cara a cara. Tú me ves a mí, entonces yo tengo que saber quién eres tú. Es importante entender quién está hablando para que esto sea un juego democrático. Lo demás lo mismo que ser como encapuchado en una protesta. Lo vas a reclamar, vas a disfrazar. Por eso, los seudónimos deberían estar prohibidos en Twitter. Uno tendría que dar la cara. Hay muchas veces de que, digamos las cosas como son, que igual uno sea así como... Obvio, uno se bajonea. Sobre todo cuando uno lo atacan en sus puntos débiles. Y todos tenemos nuestras inseguridades. Cuando te atacan así como esos agresivos, donde que te dicen una barbaridad como lo que estábamos viendo en el Consuelo Saavedra, a mí eso me dan exactamente lo mismo. De verdad. Pero de repente cuando a uno le dicen algo que uno sabe que es verdad, ahí uno lo afectan. Tampoco es rico que te estén diciendo cosas malas. Pero claro, tú también puedes decirlo quizás. Tú también te puedes expresar y le puede doler a alguien más. Es como un ejercicio medio democrático y en ese sentido, claro, creo que tiene razón la tuitera. Es sin llorar. No, lo que quiero decir es que ahí hay una falta de control de impulso y uno, más que sin llorar, la gente no puede hacer daño. O sea, siempre se habla de maltrato psicológico, maltrato físico, y en realidad si hay libertad de expresión, lo pueden hacer y usando recursos mucho más intelectuales para poder hacer algo, pero no abusar. Pero a veces hay falta de eso mismo. El Twitter de Caco Vélez que dice, con respeto todos podemos opinar de los demás y de la presi, ¿por qué no? Mientras todo sea con a eso voy, cuando dicen, cuando dicen perdón, todo, Twitter es sin llorar, yo no estoy de acuerdo con eso, fíjate, no estoy de acuerdo con eso porque efectivamente... Además, ¿quién dijo que Twitter era sin llorar? Claro, primero eso, porque se califica así como, oye, no, esto es sin llorar. Es como se decía, la farándula es sin llorar y todos en Super Show que trabajamos en Francia. Claro, te podemos ofender. Somos humanos. Exactamente, eso por un lado. Y por otro lado, ¿sabéis qué?
Yo creo que esta cuestión de verdad de no tener filtros me parece súper ofensivo gratuitamente. O sea, yo encuentro que tú no puedes andar por la vida ofendiendo a la gente. Sí. No, y ponte tú, a mí me da mucha rabia cuando uno empieza a leer ofensas como, ay, la guatona, o siempre cuando son ofensas que tienen que ver con el aspecto físico. Ponte tú, a mí hace 2 días, ay, que eres rubia, o sea, eres tonta porque eres rubia. Mira. Yo lo único que le dije, lo que me llama más la atención es que tu ofensa siempre sea algo físico mío. Sí. Entonces, como que eso ahí ya pierde cualquier tipo de credibilidad y valor. Esto es tan sencillo que la sociedad avanzó y evolucionó con leyes y estructuras para poder organizarnos y que no haya abuso entre las personas. Ahora, cuando de repente salen medios democráticos, uno lo agradece, hasta que comienzan a ser utilizados simplemente para que una persona con todo su complejo y aburrimiento comienza a denostar a otras personas. Yo siento que, y eso no le sirve a nadie, ni siquiera para el que lo cree. Es que Salfa, ahí tenía un punto. Yo siento que uno, en la soledad de su pieza, de su casa, de su trabajo, frente a un teclado, uno es súper choro. Uno es súper choro y escribe como cosas que uno cree que este Twitter puede llegar a ser divertido, así como para su amigo. Por supuesto. Pero no te das cuenta el daño que podía hacerle al receptor. Y por un minuto de choreza, finalmente podía hacer un tremendo daño. Mira, la gente nos sigue opinando. Juli Francisco Mardones dice, Twitter sin llorar, ¿qué tiene que ver con insultar con algo tan grande como maldecir a su hija? Exacto. Qué pelotudos. Es que a eso voy. Exactamente. Exacto. ¿Cómo va a ser sin llorar? Que es un poco lo que decías tú, Julia. ¿Qué es esta pelotudez? De una competencia de La farándula agresividad. sin llorar. Twitter es sin llorar. No. A ver, perdón. Todo puede ser llorar o no llorar. Como que además, como si llorar fuera algo malo. Muy bien, Jaime. Por favor. O sea, de verdad. están hablando cuando una persona es pública, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, eso fue una frustración porque no le pusieron una teleserie. Entonces eso te dice la falta de control de impulso a las personas, en el fondo. Pero por eso, o sea, yo insisto, acá estamos frente a una persona enferma. Sí, pero hay alguien muchas. que es capaz de escribir algo así, Pero, con Connie, tanta no todo el maldad, mundo es un enfermo También mental. lo que te decían a ti, las rubias y todo, ¿por qué tienen que insultar? ¿Por qué no pueden decir una cosa de una manera mejor? ¿Por qué no cambias tu actitud? ¿Por qué no eres distinta? ¿Por qué tienen que insultar? Ojo, y además que la gente se confunde si creen que pueden escribir cualquier cosa. ¿Por qué? Si usted hace una amenaza de vida por Twitter, no es sin llorar. Claro. Usted está cometiendo un delito y le pueden mandar, digamos, la PDI, digamos, a ver qué onda es la cosa. Es un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos también. Yo he visto cómo se afecta o se ataca, se agrega a la presidenta o a un ministro, a una figura pública, a un animador de televisión, no tengo idea, a cualquier persona, pero un poquito tiene que ver con el reflejo de la sociedad en el que estamos viviendo. Y que ha cambiado a partir también de las redes sociales, en donde nos sentimos con la libertad de poder escribir lo que nosotros pensamos o podemos Pero ojalá decir. valiera la pena lo que todos dicen. Pero ha cambiado también la manera de ver los programas de televisión, la manera de ver a los presidentes, a los políticos. Sí, claro. Y no por nada, hace pocos meses, o sea, había parlamentarios, había uno puntualmente que quería hacer una ley anti-memes porque no aguantaba que se siguieran mofando de los políticos anti-memes. Eso me parece, a ver. Pero eso te habla de lo que está pasando, pues, Jaime, de que un diputado llegue a concebir un proyecto para prohibir los memes. Sí. Es porque algo ha cambiado. Bueno, eso es de autoprotección. Y ahora Lo del PPD es un poco exactamente lo mismo. De querer frenar el tema de los memes. Entonces tú te das cuenta de que hay gente de que es absurdo. Le da miedo la exposición y la crítica social, la crítica pública. Y finalmente todo personaje público tiene que entender de que expuesto a esa crítica. está expuesto a esa crítica. Por eso también se criticó mucho a Michelle Bachelet cuando dijo, ay, paren de preguntarle cera. Mira, ¿me entiendes? O sea, Panchito dice lo siguiente, ¿por qué siempre que hablan de Twitter en la tele le dan tanto color? Si muchas veces es una tontería. Yo creo que tiene un punto importante. ¿Por qué? Yo creo que tiene, ¿sabes qué? Sí, pero, el mundo ojo. Twitter, la esfera Twitter es una esfera gigante. No, al revés, versus la masividad de la televisión todavía. O sea, a ver, un punto de rating son 60.000 personas aproximadamente. Un tuitero es una persona. Y resulta que muchas veces, hoy día estamos hablando de Felipe no sé cuánto, porque escribió un tuit, una persona hacia otra persona. Bastaba con que lo bloquearan y lo borraran para que eso no fuera más. ¿qué, Pero, Eduardo, yo entiendo perdona. que hay un análisis mucho más profundo que tiene que ver con la sociedad. No, pero va más allá de eso, Pero espérate, lo que pasa es que yo insisto, estoy con el punto del tuitero que nos dice. Yo no. Porque Twitter... No, es que, Eduardo, Twitter, compadre, yo no. hay Eduardo. hay muchas veces la gente en televisión anima o conduce un programa u opina para la barra. ¿Y para la barra qué es la barra? Twitter. Oye, Perfecto. me dicen aquí en Twitter, sin haber reporteado, Estoy de acuerdo. sin haber investigado. A ver, pero eso es una falencia entonces del comunicador que está haciendo el tema para el Twitter y todo eso. Pero en lo concreto, perdona, Twitter hoy día o las redes sociales en realidad, y eso sí, también hay muchos estudios, y es cierto, Twitter quizás es la red social que menos pesa desde cierto punto de vista, pero se han generado campañas tremendamente importantes gracias a Twitter. Es verdad. Y no porque sea solamente
importante Twitter, porque Twitter se relaciona con Facebook, se relaciona con otras cosas, y se han hecho cosas muy positivas. Campañas organizadas, coordinadas y más grandes. Claro. Está bien, pero ojo, yo sé que Twitter es importante y todo está bien, pero Twitter en estos momentos está en una crisis gigantesca porque no han tenido cómo crecer y probablemente Twitter desaparezca. Mira, va a aparecer otra cosa. Mano dice, gente cobarde y mal educada nomás, además de violenta. Recuerdo a Vicuña lo que le decían cuando hizo su programa de 1973. ¿Se acuerdan? En televisión le escribían unas cosas absurdas. Ahí te das cuenta que hay algo que decía la Core. ¿Sabéis qué? ¿Te puedo perdonar? Dale. Es que yo voy a recoger un punto de lo que decía Eduardo del tuitero anterior, que decía, no es tan grave, no es tan... No, sí, ¿sabéis grave. qué? Mira, es grave, y te voy a explicar por qué. Porque en esta sociedad hemos aprendido a tirar la piedra y a esconder la mano, a decir mucho y después de no hacernos cargo de lo que decimos. Y yo siento que tanto en la tele, en tu trabajo, en Twitter, en tus redes sociales, uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Claro. A mí una vez, a mí una vez una niña me escribió así, con una desplante impresionante, que yo había un programa de Mega, a ese de Álvaro Escobar, que me habían a hablar de mi hija, que me habían pagado y que ella conocía a mi familia y mi familia era nada que ver a mí. Yo, como soy ociosa, llegué al Twitter, porque ni siquiera fue capaz de dármelo frente a frente, sino que lo escribió. Y con otras chiquillas. Y yo me metí y le dije, mira, uno, te equivocaste y mentiste, porque a mí nunca me han pagado por hablar de mi hija, jamás. Y no aceptaría ni un peso por hablar de mi hija. Y dos, dudo que conozca a mi familia, porque si tú conocieras a alguien de mi familia, sabrías cómo somos. Claro. La niña se deshizo en explicaciones, colapsó, cerró su cuenta y todas las choritas bien valientes ahí nomás llegaron. Bueno, claro. Entonces, es que eso es. hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Absolutamente. Ahora, ¿saben qué? Mira, ¿saben qué? Yo esto solo lo diría como publicista. Fíjate que siempre desde que el mundo es mundo se ha intentado lograr dar con un tipo de herramienta instantánea donde el que no tiene voz ni voto tenga algún tipo de repercusión en presencia, equivocada, mal informada, como sea. Y Twitter viene prontamente a cubrir ese espectro en donde el tipo, con lo que le esté pasando por la cabeza, puede tener una figura presencial. Pero entonces, en algún momento... sumando lo que tú dices, muchas veces de manera incógnita, que ese es el además, desde el anonimato. Ese es el peligro, desde el anonimato. No, por supuesto. Entonces, que eso tiene un doble filo, porque finalmente tú no eres nadie, pero estás opinando y estás diciendo cosas muy duras. Por supuesto, sino simplemente lo que quiere decir que sucede que hay una representación al otro lado, que no sabemos quién está al otro lado de esa cámara que nos está viendo. Con esto, de alguna manera, se crea un lazo más fidedigno que las herramientas de calificación que hoy existen. Pero dentro de la esfera de Twitter. Claro que lo digo, pero es que eso prontamente puede crecer. De hecho, sería más instantáneo y más real que los instrumentos que hoy existen, por lo mismo que quedan muy al debe. Pero por lo mismo es importante hacerse cargo de lo que escribimos. O sea, no es a tontería, ¿no? Es que va a valer, es que tú no lo decís, Eduardo. No, porque si alguien dice... Definitivamente no lo decís, menos mal no lo decís. Por ejemplo, si el dueño de con que hoy día nos califican dice, mi abuelita, si le gusta tú o no, ella manda, bueno, en algún momento puede que mande esto. Entonces, por eso hay que tener ojo y responsabilidad, porque sucede, porque probablemente yo estoy de acuerdo, y recojo lo que decía Jaime, cuando tú haces eco en televisión o en un medio más masivo de una campaña importante social que pasa en Twitter, me parece que es responsable y que está bien. Pero cuando nos ponemos a dar datos, información, repercusión de una persona que da una opinión en Twitter, me parece que también somos irresponsables. Tenemos otro Twitter, mira. A ver. Que dice lo siguiente, Rodrigo, esta sociedad nos lleva a eso, a esconderse tras un mensaje. Somos nosotros mismos los culpables. Que no exigimos que el otro se haga cargo de sus hechos también. Que hay que hacerlo, ¿no? Ya, pasemos.